Llegaba un momento que no éramos rentables. Las condiciones iban a cambiar por completo. Esa conexión puede llegar a un momento que se rompa. Si nos lo contara a nosotros a día de hoy, seguramente nos ahorraríamos muchísima pasta. Pero ya estábamos teniendo un montón de problemas con los vecinos. No ser claros cuando las cosas no se están haciendo bien. En el momento que ocurra algo más grave, tú tengas la potestad de enseñar el listo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Estamos de nuevo por aquí. En este caso queremos dejaros un episodio diferente. Os damos la bienvenida a todos después de un tiempo sin pasar por aquí. Y sobre todo muchas veces estamos compartiendo estrategias de captación, de fidelización, hablamos de números, de estadísticas, pero este episodio es un poquito más real, sincerándonos, para contaros en concreto lo que es nuestra experiencia. Lo hemos apuntado aquí, lo hemos definido en diferentes bloques para guiarnos en lo que es esta conversación y os vamos a hablar de nuestros casos personales, ¿no, Adri? Eso es. Vamos a hablar sobre todo de errores que nosotros hemos cometido durante el tiempo que llevamos siendo dueños de nuestros centros y un poco que os sirva como experiencia. Y también, si os quedáis hasta el final, pues hablaremos del error más común que solemos ver en la mayoría de compañeros que estamos pues, ayudando para que bueno, pues sus centros sean más rentables y puedan, sobre todo, gestionarlos de una mejor manera. Así que hemos dejado aquí una guía para no dejarnos nada, la iremos siguiendo y iremos comentando todo esto. ¿Vale? Sobre todo os los vamos a contar porque, sinceramente, si nos lo contara a nosotros a día de hoy, seguramente nos ahorraríamos muchísima pasta, muchísimo tiempo y muchísimos problemas de cabeza. Así que, libreta y boli y a por ello. De hecho, el primer error habla de eso, ¿no? De el error que más dinero nos costó. Bueno, un poco pues qué pasó, por qué ocurrió. Y creo que esto lo habíamos dejado para el anterior, o estábamos pensando algo así, pero lo vamos a sacar ahora aquí, que es, bueno, prácticamente el que más dinero nos costó fue de repente saber que en el local anterior en el que estábamos las condiciones iban a cambiar por completo por no haber gestionado bien desde un principio el tema de los contratos con esta parte que era la encargada de los propietarios, básicamente, que era, en este caso era una empresa, no era un particular, y por lo tanto, de la noche a la mañana recibimos un correo, ya teníamos que ir pues, a esa negociación o a esa reunión, nosotros pensando, bueno, será una pequeña subida por IPC, porque llevamos 5 años en contrato y tocará una pequeña revisión, y el golpe fue durísimo, básicamente saliendo de allí diciendo nos tenemos que ir, nos tenemos que marchar, tenemos que empezar a ver qué hacemos y cómo lo hacemos y qué de rápidos tenemos que ser para poder seguir con nuestra operativa del día a día. Total, para simplificar un poquito este error, básicamente nosotros estábamos, entre comillas, blindados con un contrato a muy largo plazo, porque evidentemente habíamos hecho un desembolso inicial para adecuar lo que era antes nuestro centro de entrenamiento, por lo tanto hicimos una reforma bastante potente para un local que estábamos alquilados. Sin embargo, como ha comentado Adri, al 5.º año tocaba una revisión de contrato que nosotros dábamos por hecho que se iban a acoplar a lo que era IPC o subida natural, como nosotros entendemos. Sí. Algo asumible. Claro, algo asumible. Es cierto que el mercado ha cambiado muchísimo en estos últimos años, entonces nos duplicaron lo que era ese gasto fijo del alquiler y no simplemente duplicaron, sino que fue mucho más y encima iba a estar subiendo a lo largo del tiempo de forma escalonada, pero sabíamos que había un momento en el que nosotros, por ingresos, gastos que teníamos y ya habíamos conseguido ese techo de mercado en el que nuestro centro estaba completamente lleno, llegaba un momento que no éramos rentables, ¿no? Eso es. Sabíamos que sí o sí teníamos fecha de caducidad, porque al final, claro, sus condiciones iban a cambiar muchísimo y por suerte, o sí, seguramente por suerte, nosotros estábamos muy llenos y por lo tanto también poco veíamos la posibilidad de llegar a facturar muchísimo más, porque tampoco teníamos pensado una subida de precios
tan brusca como a lo mejor podría o tendría que haber sido para asumir esas subidas de alquiler que se propondrían. Y de todas formas, en este caso ya estábamos oliendo que en el momento que consiguiéramos subir el precio a los clientes, o al menos ese precio que ellos nos subían los propietarios, repercutirlo en el cliente final, llegaba un momento que cuando hubiera otra revisión volverían a subírtelo, porque ya notábamos en el ambiente que esta empresa en concreto nos seguiría apretando a lo largo del tiempo. Entonces, lo mejor era mover ficha rápido, desvincularnos lo más rápido posible y buscar otras opciones. Y como la pregunta o el bloque habla un poco del error que más dinero nos costó, pues este es un gran error que nos costó mucho dinero y estamos hablando de más de 70.000, 80.000 euros, que por suerte, por nosotros no solamente a lo mejor gestionábamos el dinero de la parte del centro, sino también pues vimos la posibilidad de gestionar nuestra rentabilidad de un negocio en diferentes cestas y bueno, pues las cestas las tuvimos que agotar por completo y ese dinero que a lo mejor podría estar propuesto para otras cosas o incluso en un futuro para Dani y para mí si queríamos tener cierto capital, pues tuvimos que dejarlo todo y se quedó totalmente vacío. Entonces ahí tuvimos una cosa que tener en cuenta que es, ostras, qué suerte hemos tenido, que hemos sido precavidos y hemos podido gestionar pues cierta inversión, cierto dinero que se ha movido y por lo tanto ahora tenemos esta posibilidad y por otro lado, joder, qué putada que todo ese dinero que habíamos construido ahora mismo se tiene que ir. En resumen, era como un volver a empezar, ¿eh? Era un volver a empezar. Y luego dentro de todo eso aún tuvimos la suerte de encontrar un espacio que se adecuara a pues, la situación que teníamos. No te puedes ir de repente a otro barrio con 380 clientes, ¿no? Tienes que decir, hostia, pues me tengo que quedar cerca de aquí. Pero no solamente eso, tampoco me puedo ir a un centro donde solo me quepan 200, porque ya tengo 380. ¿Qué le digo a todo el mundo? No, ahora solo caben 200. Entonces encima necesitabas un local cercano, más grande, con mejores capacidades, con mejor proyección. Por suerte, pues esas cosas se dieron, pero pues el gasto... Pensar una cosa, nosotros estábamos en ese momento pensando en abrir un segundo centro en otra ubicación de Valencia y al final lo que tuvimos que hacer fue cerrar el que teníamos y abrir uno que ha sido casi, tras unas obras que nos quedan ahora pendientes de fisio, duplicar lo que teníamos antes. En un mismo espacio, generar como casi los dos centros que teníamos antes, ya que tenemos capacidad para llegar a un mayor número de clientes, dar unos servicios que antes no podíamos dar allí y ahora sí que se pueden dar aquí por lo que digo, ¿no? por el espacio con el que contamos, ya que aquí pues ya estamos casi en 600 metros y ahí eran 300, sí, ¿no? 373. Sí, en este caso que, bueno, hay que tener una buena lectura de lo que pasó y no lamentarte cuando existen este tipo de situaciones, que sí que es verdad que nosotros la primera hostia, entre comillas, fue fuerte, pero realmente ahora analizas y dices, ostras, en vez de tener dos locales, tienes uno que factura más o menos lo que dos, tienes menos gastos fijos porque no tienes dos equipos, tienes uno, lo amplías de forma considerable, pero también es mínima. Los gastos fijos realmente son menores, por lo tanto tienes todo en un mismo espacio y sobre todo lo que más nos gusta a nosotros es que tenemos un mejor control. Sí. Y iba a comentar algo acerca de esto. Bueno, sí que si resumiéramos un poco esto, para que tú también lo puedas evitar, es ten muy claro las condiciones de tus contratos, no solamente a vista de 2, 3, 4, 5 años, sino mucho más allá. Esto se puede hacer desde el principio mejor. Lógicamente luego nosotros no hemos cometido el mismo error con estos contratos que hemos tenido que firmar después para los centros actuales en el que estamos. Luego la otra sería que te puede surgir a ti, ¿vale? Entonces, ¿qué es mejor? Que me lo compre porque así no me surgen esos problemas. Aquí no vamos a entrar en eso. Como ya sabéis, también lo hablamos con los compañeros que están dentro del programa. Lo de comprar o alquilar va a depender mucho del contexto y de la situación de cada uno, aunque como ya nos dijo un experto financiero que vino con nosotros y ha venido en varias ocasiones, seguramente comprar nunca va a ser la mejor opción, pero no quiere decir que no sea una opción. Y por último, que tengas siempre en la recámara un remitente, una reserva para estos imprevistos. Fíjate que no estamos hablando de los imprevistos de se ha roto un airbag y tengo que comprar un airbag de 800 euros. Estamos hablando de abrir un nuevo negocio de más de 100.000 euros de obra, donde tienes que tener pues, detrás un capital que te permita reaccionar rápido. Estamos hablando de que nosotros después de esa reunión que hemos comentado, puede que a las 3 semanas, un mes, ya hubiéramos firmado el local en el que estamos actualmente, es decir, ya estábamos rápidamente haciendo esos cambios porque veíamos que tenía que ser así, ¿vale? Entonces, bueno, un poco el resumen. Vamos a ir con el bloque 2, un error que relacionado más con el local, ¿vale?
Más errores que hemos cometido y que, bueno, ha sido un local, pero también nos ha costado dinero. En este caso, abrimos un local en unas oficinas que estuvimos dedicando a la parte de fisioterapia. Creo que aquí el error a lo mejor no ha sido tanto el local, sino también el cómo llevar a cabo la ejecución que se va a llevar dentro del local. En este caso iba a ser para fisio, por lo tanto teníamos un fisio autónomo, él facturaba por su cuenta. Es decir, ahora que lo vemos desde la perspectiva de más trabajada, ostras, ya que teníamos un fisio es que no fuimos capaces ni de aprovechar esa parte de rentabilidad de fisioterapia a nivel fiscal, porque no supimos ni trabajarlo bien con él, y creo que solamente le dimos a esta persona un win-to-win, que es un espacio de 20.000 euros reformado para que pudiera trabajar, y sí que es verdad que gracias a él teníamos ese servicio en nuestros clientes, lo que mejoraba pues que yo pudiera, si había un dolor, pudiera tener más información acerca de qué no hacer, qué hacer, etcétera, pero realmente no teníamos un win-to-win claro a nivel rentabilidad, y creo que ahí perdimos mucho, que ahora no lo volveríamos a hacer así. Totalmente. El sistema, lo primero, que no estaba aprobado. Muchas veces os hablamos de sistemas, el sistema tiene que estar claro, tiene que estar bien definido, tienes que saber qué acciones tienes que hacer. Nos guiamos solo por la conexión llevarlo con la persona, pero exacto, es que es lo que no hay que hacer. Totalmente. Entonces, esa conexión puede llegar a un momento que se rompa por... evidentemente los caminos se van separando y cada uno va a mirar por su beneficio, pero en este caso no había una buena planificación desde el inicio y nos lanzamos a la piscina, volvimos a perder dinero, es cierto que... Dinero y tiempo y dolores de cabeza, ¿no? Hombre, esa obra ya subió casi a 20. Y sobre todo también algo que va relacionado es que también volvías a estar vinculado a los propietarios del local anterior. Exacto, eran los mismos propietarios del que teníamos el local con el que tuvimos el problema de la subida de alquiler, y que por lo tanto también iba a haber una subida en ese otro espacio que teníamos, que eran más unas oficinas que para el servicio que queríamos dar, en este caso era fisioterapia, nos servía muy bien, y la verdad es que estaba muy bien para esa función. Pero bueno, fue un error tanto de planificación, de forma de ejecución, de cómo complementarlo con el profesional adecuado y enlazarlo con el sistema de trabajo que se llevaba también abajo en el centro. Bueno, un sinfín de causas. Luego, por ejemplo, para también hablar de problemas respecto al local de equipamiento, sí que es cierto que muchas veces queremos cobrar, y eso lo vemos en nuestro día a día, queremos cobrar un ticket muy alto teniendo un material muy pobre, teniendo un material muy bajo, o no vamos a lo más top. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate en máquinas cardiovasculares, no vamos a nombrar marcas evidentemente, pero sí que es cierto que son máquinas a lo mejor que van a tener muchísimo uso, muchísimo trabajo. Nuestro consejo es que te decantes por un producto lo más top posible, lo más resistente posible, y sobre todo evitemos primeros precios que veamos por ahí, porque cada 2x3 vas a tener el material fuera de servicio, y eso da una pésima imagen si quieres tener un servicio top. Y luego otro error que hemos tenido con un local, con el primero que tuvimos de cuando solo estábamos Dani y yo, era el tema de la insonorización. Menos mal que nos pilló a última hora, pero ya estábamos teniendo un montón de problemas con los vecinos. Y aquí bendita ignorancia, ¿no? Porque gracias a la ignorancia de no conocer todo lo que hay ahora mismo a nivel ley que tienes que cumplir y todo lo que tienes que tener, pues gracias a eso abrimos ese espacio dentro de una clínica de fisio sin insonorizar ni nada, haciéndolo todo, pues venga, he hecho ahí un césped, he hecho un material y empiezo a arrancar, ¿no? Prácticamente como el que puede hacerlo en un garaje o en cualquier otro espacio que pueda asumir en un momento dado muy fácil de empezar a rodar. Y claro, pero con vecinos arriba, menos mal que hasta última hora estos vecinos no empezaron a quejarse y a ver que sucedía algo, que era que habían ruidos y demás, así que ese también eso puede ser un error a remarcar, que en nuestro caso, por suerte, de ahí nos íbamos ya, nos pilló justo en nuestra etapa final, pero si no, si nos hubiera pillado desde el principio, pues hubiéramos tenido que estar un tiempo cerrados, sin sonorizar. Muchos dolores de cabeza. Y el capital que ello requiere, ¿no? Y que es verdad que esto hay que hacerlo en un espacio que quieras pasar tiempo y estar tranquilo. Bueno, ahora también otro de los pilares sería un error relacionado con el equipo. Bueno, nosotros al final, cuando tú empiezas a generar equipo, tanto el equipo crece contigo como tú creces en el momento que también pues, vas aprendiendo también ciertas habilidades. Gestor, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, más con el trato a la gente y que sabes cómo se deben de hacer ciertas cosas, cuáles no. Vas aprendiendo, exacto. Y una de las cosas que hemos cometido como error es
no ser claros cuando las cosas no se están haciendo bien, para cubrir nuestras espaldas. Y cuando digo las espaldas, no digo las de Dani y mías, no digo las nuestras como propietarios, digo las del negocio, las del propio centro, porque aquí no nos olvidemos que si algo por lo que sea, por una parte de una persona del equipo o por una acción así, ocurre algo catastrófico como puede ser cerrar un negocio, ten en cuenta que también estás cerrando el ingreso de otras personas que estaban funcionando contigo. Es decir, eso también les va a perjudicar a ellos. Así que no estamos hablando de perjudicarnos a Dani y a mí, sino que nos estamos en esa parte de perjudicar a lo que sería el negocio. Y en este caso es pues, a través de tener mucho más claro desde el principio, cuando hay que decir las cosas, no solamente decirlas, sino tienen que ir firmadas, tienen que ir registradas a nivel legal. Es decir, si un trabajador, un compañero llega tarde, eso no es, Dani, has llegado tarde, que no vuelva a ocurrir. Eso es directamente una falta leve para que esa persona lo tenga que firmar, eso quede registrado. Así, si esta persona en algún otro momento tiene algún problema y tiene que causar una baja o empiezan a darse sucesos que tú no puedes controlar, porque hay cosas que no vas a poder controlar, que estés mejor resguardado y que luego, otra vez, el gasto de dinero, porque esto estamos hablando otra vez de dinero y comedoras de cabeza, no sea tanto. Sobre todo creo que, aparte de eso, es ser más tajantes, saber dónde está el límite de todo y, evidentemente, cuando tú te vas haciendo jefe, que es lo que hemos comentado, tienes que ser un líder respecto a eso. Y esto no es... No pasa nada, palmadita en la espalda y mañana hago lo mismo y no pasa nada y no pasa nada. Por también el miedo a la percepción que puede tener ese compañero hacia ti. Muchas veces dejas pasar por alto esto, sin embargo, ya tu figura no debe de ser la misma. Tú ya tienes que asumir otro rol, tienes que asumir que no todo va a ser perfecto y, sobre todo, hay que poner los límites claros y hay que saber hasta dónde se puede llegar. Sobre todo, documentalo todo para que en el momento que ocurra algo más grave, tú tengas la potestad de enseñar el historial que quizá ha tenido esta persona para poder llegar a decisiones futuras que puedas tomar, por supuesto. Eso es. Eso queda, a lo mejor a veces la información no sé si se alcanza a entender o es un poco ambigua, pero tiene que ir plasmada así como lo hemos comunicado porque tiene que ir así. Otra de las cosas que ponemos aquí que podemos hablar, errores relacionados con la rentabilidad. Pues muchas veces os habrá pasado a la gente que habéis empezado y a nosotros también, que es contar con una serie de precios, uno, con los que tú te sientes cómodo vendiendo porque crees que si no nadie te lo va a comprar, y dos, no tener en cuenta que de ahí encima hay mucho margen con el que no cuentas, porque ya sabemos pues, que ahí entra el IVA, pues, o una serie de gastos, etcétera. Y solo iba a decir que digo, y entonces me parece flipante que a día de hoy con los compañeros que ayudamos estemos viendo una herramienta que me parece top, que me parece súper top, y que cuando la veo digo, hostia, qué fuerte, la gente que estáis viendo esto, el valor que tiene, que es poder ver una ocupación, hacer unos escenarios realistas, moderados, con las diferentes vías de los precios que pones, poder jugar con eso, que te lance datos reales para que de verdad tú puedas proyectar aquello que te vas a encontrar luego y que no sea aprender en base al error, sino tener ya muy claro hacia dónde quieres ir desde el principio con la realidad de los números. O sea, eso me parece brutal. Y cuando lo veo con los compañeros digo, joder, ojalá yo hubiera tenido esto, porque ojalá. Totalmente. Sí. Y sin duda, Adri, ahora me viene también a la cabeza cuántas veces alguien abre su centro o de repente tiene un centro de entrenamiento y pone los precios en base a la competencia. Pero claro, esa competencia realmente no sabemos qué gastos fijos tienen, qué gastos tiene de alquiler, qué gastos tiene de personal, qué gastos... Entonces, no es lo mismo la rentabilidad que tiene una persona que tenga otra, ¿vale? Claro. Y ahí, lógicamente, lo que entra a tener muy en cuenta es no solamente conocer a lo mejor los precios de la competencia, que puede estar bien, es conocer mucho más tu contexto y qué rentabilidad necesitas, que esto es una de las cosas que vemos en la herramienta, que es qué rentabilidad necesito no al principio, sino también en los pasos siguientes que voy a tener. Porque, por ejemplo, datos, si yo desde el principio, cuando estoy solo y me genero mi autoempleo, mi rentabilidad mínimo no está por encima del 40%, va a ser muy difícil que luego yo pueda generar el equipo. ¿Por qué? Porque voy a asumir gastos que me van a ocasionar que esa rentabilidad baje y baje estando ya a un punto donde ya estoy
aflojando un poco. Pero es normal que luego yo proyecte con centros de entrenamientos con los que trabajamos, que tienen ya 5 o 6 trabajadores o tienen simplemente gente en el equipo, que cuando ya están muy rodados es normal que su rentabilidad no sea del 40%, es imposible, pero al principio tengo que tener mínimo ese porcentaje de rentabilidad para luego ser capaz de generar esos gastos más fuertes que voy a tener que ser capaz de asumir si quiero poder tener más tiempo libre, en este caso gestionando equipo y contratando equipo. Y habíamos dejado para el final la idea de hablaros de ese error que más vemos repetir hoy en otros compañeros, en otros propietarios y que por supuesto intentamos que no ocurran o que si han ocurrido pues que tengan las menores consecuencias posibles. Y no sé si decimos uno entre los dos o quieres decir tú uno y yo digo otro, lo que te apetezca. Venga, yo voy a comentar, si quieres podemos decirlo entre los dos, pero sobre todo voy a comentar el que los gestores de centro de entrenamiento muchas veces no pueden predecir el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces los propios gestores de ese centro de entrenamiento no saben con qué clientes van a contar en el mes que viene. ¿Qué quiere decir esto? No puedo realizar una planificación financiera de cómo va a ir mi centro, ¿verdad, Adri? Vale, sí. Entonces, como un error que solemos ver por el hecho de eso, de no tener controlado, pues a lo mejor un sistema de pagos, unas fechas, unas normas del cliente, todo eso. Sobre todo es el camino del cliente. Incluso a veces un modelo de negocio. Claro, sí. O sea, ¿cuándo tengo que cancelar mi mensualidad? Claro, porque es que esto todo se puede... Sí, un sistema de bajas o de cancelaciones. Todo se puede convertir en un ghosting, por ejemplo. De que alguien de repente deja de venir a tu centro, no sabes nada de esa persona y dices, ostras, pero si esta persona estaba... Claro, hay que tener una normativa clara para, sobre todo, ser lo más predecibles posible de cara al futuro. Y cuando dice Dani esto, dice, ostras, entonces a vosotros nunca os hacen ghosting siempre. No, sí que claro que nos hacen esto. Claro que aún teniendo una normativa muy clara, muy precisa, muy bien comunicada, muy bien alineada en la comunicación interna, con el equipo, etcétera, aún así sigue pasando. Primero, porque seguramente hayan cosas que se pueden mejorar y segundo, porque eso no hace que sí o sí esto no vaya a ocurrir. Pero si, por ejemplo, esto hacemos que en vez de 10 ocasiones ocurra únicamente 3, pues vas a reducir muchísimo esa incertidumbre que puedes tener por este tipo de cosas, que es no tener claro qué va a ocurrir el siguiente mes o el siguiente año, ¿no? No sé si añadiría un fallo más gordo que ese o más importante que ese. Me parece bastante guay haberlo comentado para poder ponerle remedio. Y a mí un error personal que a veces veo, que yo como que le pongo más ojo, es que la gente no trabaje más su sistema de exposición fuera del centro a nivel de redes sociales y demás. O sea, no lo veo un error que la gente me diga no me hace falta porque ya estoy lleno o porque aún así me llegan clientes. Ese es el error que yo veo, porque creo que ahora mismo desperdiciar una baza así como puede ser el poder que la gente nos conozca a través de redes, el poder en algún momento dado generar audiencias o generar anuncios que me puedan alcanzar a más posibles clientes o mayor visibilidad o generación de marca, me parece un poco arriesgado. No sé si sería el error más grave, pero sí que lo comentaría. Sí, yo creo que, a ver, nos hemos abierto bastante, Adri. Yo creo que... Hombre, ya saben que en menos de 3 años habremos pagado como 100.000 euros. Exacto. Sí, no, pero sobre todo creo que nos hemos abierto, o esperamos haberte dado claridad, porque evidentemente cuando abrimos un centro de entrenamiento deben de haber errores para, sobre todo, mejorar. Y lo que buscamos cuanto aquí, menos dinero te cuesten, mejor. Exacto. Lo que buscamos aquí es que no cometas los mismos errores que hemos cometido nosotros y sobre todo si te puedes ayudar de algún profesional o algún compañero, cualquier persona que te rodees que haya pasado por ahí, seguro que el aprendizaje va a ser muy, muy grande. Pues sí, creo que era esto lo que nos habían dicho que podíamos hacer, un podcast diferente, así que nos vemos en el próximo. Sí, que si os apetece ponernos en comentarios cuál ha sido vuestra experiencia con todo esto que hemos comentado, cuál ha sido vuestro error más garrafal, cualquier cosa que os podamos ayudar, pues mira, ojalá somos también un libro abierto. Que compartáis vuestra experiencia para que así también nosotros analicemos y entre todos podamos llegar a lo que es el mensaje que hemos querido transmitir, ¿vale? O sea que nada, lo dejamos aquí, os mandamos un abrazo muy fuerte. Si no nos seguís, recordad hacerlo tanto en Spotify como en Apple Podcasts, así como en YouTube si nos estáis viendo desde ahí. Os mandamos un abrazo muy fuerte, familia. Un abrazo, chao.